más Blibla Blue. Todo para allí. ¡El fin de su recorrido! Bueno, gracias a todas por estar aquí, gracias a Lynn por... Bueno, ya te daré un gracias después, no voy a meterme en detalles, pero muchas gracias por haberme acompañado durante todo este proceso. Gracias a Guillem y Claudia, que se acaba de ir también, por organizar este encuentro y por estar todos aquí. Y nada, que para mí es un momento muy especial, ¿no? Porque al principio tenía ganas de cerrar la etapa y ahora ya es como un duelo de se me acaba esto y no sé qué voy a hacer. Y bueno, entonces, bueno, igual me echaré un par de lloros hoy. Y ya está. Entonces, bueno, nada, hoy en el fondo lo que me había comentado Aline, que normalmente para la acreditación se habla un poco de lo que hemos hecho durante la diplomatura, pero también nos metemos un poco en profundidad en uno de los diseños que hemos hecho durante la diplomatura. Y entonces, como de repente ha habido una ola de mucha gente nueva que ha empezado, me ha parecido interesante empezar hoy enseñando un poco cuál era mi diseño de proceso de aprendizaje activo, el primer diseño que hice al llegar a la academia para organizarme toda la diplomatura, y luego ya de ahí pasaremos a ver pues lo que he hecho durante este tiempo. Y bueno, como no, para los que no sabéis, soy muy friki, empiezo con una frase friki que dice que no podemos elegir los tiempos en los que nos toca vivir, lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. ¿Vale? Yo vengo de Euskadi, vengo de una familia creativa y un poco loca. Estudié biología, oceanografía, tengo un background científico, he vivido 18 años en el extranjero, en Escocia, Canadá y Japón. Soy madre de Amelie, Teo y Sara, que tienen 11, 9 y 6 años. Y bueno, en 2020 me puse a hacer el CDP con la Permaculture Women's Guild, con Mandy Merkline de mentora. Y nada, de esa CDP empecé a pensar pues, cuál era mi visión, ¿no? ¿Qué visión tenía después de eso? Entonces me di cuenta pues, que quería desarrollar nuevas habilidades y profundizar mis conocimientos para vivir en armonía con la naturaleza y tener un impacto positivo alrededor mío. Y entonces, claro, pues después de la CDP me di cuenta, pues la permacultura con las tres éticas que tiene del cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el cuidado del futuro, pues resonaba mucho con la visión que tenía para mi futuro. Y entonces me metí en la academia con Aline de tutora. Y primera reunión, antes de la primera reunión de tutoría, Aline me dijo, bueno, pues para la primera reunión prepárame ya una idea de cómo quieres hacer todo tu recorrido, no sé qué, y fue como ¡ah! No sé qué hacer, y entonces pues me puse a diseñar mi aprendizaje activo. Para eso utilicé el acrónimo de GOBRADIM, porque es el que aprendí en la CDP y es muy fácil al principio porque tiene verdaderamente todas las etapas de goles, observación, bordes, recursos, análisis, diseño, implementación, mantenimiento y evaluación. Y bueno, ya tenía mi visión y ya empecé a mirar un poco la misión que era pues, la de diseñar mi recorrido de aprendizaje activo. Quería planificar un recorrido para todo este tiempo, quería completar mis 10 diseños, quería aprender sobre todo a usar las éticas y los principios de manera intuitiva, porque a veces todavía no lo hacías. Bueno, igual para cosas físicas sí, pero igual para diseños sociales y así, pues igual me parecía un poco abstracto. Y también pues quería crear infografías, recursos, porque me va el diseño gráfico y quería hacer cosas también durante este tiempo. De ahí pasé a la observación. Bueno, mi presentación ya os he dicho un poco quién soy, pero en ese momento lo que más resaltaba es que yo estaba en Japón, a 13 horas de vuelos de aquí, que solo podía fiarme al online. Y bueno, y en ese momento en la academia, pues los patrones que se veía era un poco difícil de juntarse entre diplomandas, no había grupos reducidos todavía y entonces era una cosa pues muy importante, ¿no? Para mí. También con el cuidado de la persona empecé a mirar también un poco mi lado emocional y ver a ver pues qué temores y qué esperanzas tenía de esta diplomatura.
Tenía muchos miedos de falta de conocimiento, de no saber cómo gestionar un curso autogestionado así, no sabía cómo llevarlo barajeando pues, con mi vida, con 3 hijos y bueno, esas cosas. No sabía tampoco lo que iba a pasarme después de Japón, entonces estaba un poco perdida, pero pues también tenía muchas esperanzas, que era la de aprender nuevas habilidades, quería también crear una red, conocer a gente en la península donde iba a venir a la vuelta. Y bueno, y esa idea de aportar mi granito de arena y hacer algo que tuviera algo de impacto. De ahí pasamos a los bordes. En los límites pues hay límites personales y también hay límites exteriores, ¿no? Entonces hay límites como mi falta de círculo, la barrera lingüística que tenía en Japón, porque al principio pues no hablaba nada de japonés, las obligaciones de una madre y bueno, un montón de cosas así. Y de externo pues ya estarían también pues, los criterios de evaluación y de acreditación de la academia, que bueno, aunque sea una cosa autogestionada, pues tenemos unos límites puestos, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero no son todo límites, también hay recursos. Y bueno, en ese momento pues yo cuando llegué a Japón todavía no trabajaba, entonces tenía un montón de tiempo para dedicar a la diplomatura. Y luego, pues aunque lo de estar lejos era una dificultad, también en estos momentos, con las tecnologías que existen, pues hay un montón de recursos online o para poder colaborar a distancia y todo eso, entonces estaba muy guay. Y luego los recursos que te aporta pues, la red de la academia, ¿no? Las tutoras, poder tener acceso a todo el mundo y tener a gente pues, que estamos en el mismo proceso. De ahí pasé a hacer el análisis. Entonces, como os he dicho al principio, pues igual lo de los principios de diseño se me hacía, no era muy intuitivo, quería verdaderamente saber cómo utilizar esos principios en todo y sobre todo en un diseño así que era, o sea, ya no es ni social, es una cosa mía propia de aprendizaje activo, cómo puedo aplicar estos diseños, o sea, estos principios a mi diseño. Entonces, como no sabía cómo hacerlo, pues empecé a mirarlo de uno en uno y pensar pues cómo puedo aplicar este principio en el diseño que quiero tener. También miré un poco los sectores de las energías internas y externas que podían influenciar este diseño y bueno, había cosas internas como mis emociones y mis energías y la motivación y luego pues la familia, el trabajo, la disponibilidad de Aline para las tutorías o bueno, varias cosas. Lo que no se me ocurrió nunca es que iba a llegar la pandemia y que se me iba a paralizar todo. O sea, eso fue un sector que no tuve en cuenta para nada, porque no sé, no pensaba que del día a la mañana pasara así una cosa así. Muy... no funciona. Me he quedado sin pilas. Vale, luego pensé también... No, eso se ha ido para atrás. Espérate. Perdón, ¿eh? Se ha ido muy para atrás, muy para adelante. Sí. Vale. Para el análisis también hice como un diseño de... una lluvia de ideas, perdón, para ver pues, cuáles eran mis intereses y mis habilidades. Y pues nada, de ahí salió que tenía pues 6 temáticas que salían siempre, ¿no? Que eran pues la del cuidado de la tierra, también estaba la de la juventud y la infancia, la divulgación, que es una cosa que siempre me ha gustado, y bueno, los experimentos, todo el lado práctico y lo social y la permacultura urbana. Y entonces de ahí ya me pasé a hacer el diseño, perdón. Me pasé a hacer el diseño. Pues esto, justamente pues para crear la estructura que me va a guiar durante toda la diplomatura. Entonces, lo primero que salió enseguida fue que quise dividir el recorrido en 2 partes muy claras, la parte que iba a hacer en Japón y la parte que iba a hacer en Euskadi. Y como era más o menos un año y un año, pues dividí 5 diseños, y sin darme cuenta, intuitivamente, creé los diseños como yendo de la zona 00 hacia la zona 5. O sea, empecé mucho por mí misma, con mi paisaje interior, mi aprendizaje, luego mi casa y todo eso, y luego me fui saliendo a círculos exteriores.
También quise crear un portafolio que fuera, no sé, orgánico y complejo, ¿no? Entonces quería que por un lado todos los diseños fueran diferentes, unas entes completamente distintas, para poder practicar el máximo de herramientas y de informaciones posibles, pero a la vez quería que estos diseños estuvieran todos interconectados, porque, bueno, a menudo para el aprendizaje te viene bien, igual, por ejemplo, con una herramienta, la primera vez que lo utilizas, bueno, aprendes a utilizarlo, pero a medida que lo vas utilizando, lo vas aprendiendo cada vez más y se te hace más fácil utilizarlo. Entonces me interesaba que, aunque fueran completamente distintos, hubiera una relación entre cada diseño. Tampoco funciona. Es la conexión, ¿eh? No, ha saltado. No, ha saltado mucho. Vale. Luego otra diferencia que había entre Euskadi y Japón era, pues bueno, en Japón estaba el límite de idiomas, que no podía relacionarme fácilmente, entonces pues iba a concentrarme en hacer formaciones online, y luego en Euskadi iba a trabajar más lo presencial para hacer más vivencias diferentes, ¿no? Entonces para las formaciones pues me hice una lista de un montón de formaciones que me interesaban, y pues añadí, pues miré la duración, el precio y tal, y me hice pues una puntuación de prioridad para ver cuáles eran los que más me interesaban en un principio, y luego pues poco a poco así sabía cómo guiarme y qué hacer durante el recorrido. También pensé en el rol que iba a cumplir en la academia, porque bueno, como decimos, es un recorrido autogestionado, lo llevamos nosotras, todas construimos la academia, y entonces enseguida me pensé que pues, necesitaba tener un rol activo en la academia. Y también pues, con mi forma de ser, que me va mucho el cuidado de las personas, pues me dije, pues me gustaría yo poder aportar a las siguientes diplomandas lo que a mí me habría gustado recibir cuando había llegado a la academia. Entonces decidí, bueno, pues por ejemplo, como decía Aline, colgar todo en el Drive. Aunque tuvieran los diseños no acabados, voy poniéndolo todo, así si alguien busca ejemplos, porque al principio a mí también, Aline me pasó un par de páginas web con ejemplos de portafolios, pero no sé, me parecía interesante tener ejemplos. Y luego, pues mucho la participación en las redes, en el Slack, en el Telegram, saber que había alguien activo y luego también pues potenciar los grupos de apoyo, ¿no? Siempre he estado ahí, siempre. De nuevo. ¿Qué pasa? Es la conexión. Ahí. Ya está, no, se ha ido para atrás mucho. Vale, para la implementación, entonces luego ya me hice un calendario de implementación, dándome más o menos 4 meses, 4 meses por diseño, y teniendo la diferenciación entre lo que iba a hacer en Japón y lo que iba a hacer en Euskadi. Y también pues pensé un poco en cómo me iba a organizar durante todo este tiempo. Entonces eso también va como de los patrones a los detalles. Al principio empecé con la organización del recorrido, para eso utilicé un tablero Trello, que me hice verdaderamente todas las etapas de la diplomatura y podía chequear todas las cosas que iba haciendo. Luego la organización mensual era simplemente una matriz de prioridades todos los meses para ver cuáles eran las urgencias y las importancias durante el mes, para poder ir organizando lo que quería hacer. Cada 2 semanas luego estaban las reuniones, las tutorías que hacíamos con Aline, donde nos poníamos próximos pasos. Entonces, dentro de 2 semanas tienes que hacer esto, vale, dentro de 2 semanas lo hago. Y bueno, pues te da esa motivación para seguir haciendo cosas. Y luego, para el horario semanal, utilicé el método de exclusión de McHale, que es un método que se utiliza mucho en diseño de lugares. Y en una tutoría fue Aline la que me dijo, como, oye, ¿y por qué no utilizas esto con la agenda? No sé qué, y me pareció guay, porque normalmente, como es una cosa solo de lugares, pues no sé, me parecía interesante utilizarlo. Entonces me hice la agenda de la semana,
incluyendo hasta mi práctica diaria, las tardes que quería mantener libre con la familia, o sea, verdaderamente incluyendo todo lo que quería mantener. Y de ahí pues me saqué los huecos de cuando podía trabajar en la diplomatura. Después me puse a trabajar en un cole y se me añadieron un montón de clases en toda parte, pero bueno, también me busqué mis huequitos para poder seguir trabajando, aunque tuviera 50 minutos entre clase y clase, pues podía trabajar en la diplomatura. Y para el mantenimiento, pues empecé un diario de actividades donde registraba todo, registraba pues, las formaciones que seguía, las tutorías, las conferencias, las reuniones, también todos los libros que iba leyendo, lo tenía todo mantenido ahí. Y también me hice un calendario de mantenimiento, pues para tener sobre todo una idea de tener como un ritmo, una constancia con las tutorías, con las evaluaciones semestrales que quería hacer, y bueno, para tener un ritmo, ¿no? Igual a algunos os parece que igual no está muy organizado, o sea, pero la idea es que necesitaba flexibilidad, ¿vale? Eso va con el cuidado de mi persona. Soy una persona que puedo ser muy organizada, pero a la vez soy creativa, intuitiva y necesito... O sea, me agobio mucho. Cuando está todo demasiado organizado no puedo. Entonces decidí hacerme una cosa bastante flexible que pudiera seguir según lo emocional, según la logística con la familia y según todo. Entonces, según cómo estaba, pues bueno, ahora voy a hacer esto o voy a hacer tal, pero era más o menos tener una estructura. Y de ahí pues pasamos a la evaluación, que como he dicho, pues pensé hacer evaluaciones semestrales y ahí pues decidí hacer, me basé en las 4 preguntas y me añadí unas preguntas más. Y cada 6 meses las contestaba. ¿A qué va bien? ¿Dónde encuentro más dificultades? ¿Qué he aprendido? ¿Qué más necesito aprender? ¿Qué puedo ajustar o hacer de otra manera? ¿Cuáles son mis metas y visiones a largo plazo? ¿Y cuáles son los próximos pasos? Entonces, estas evaluaciones, las veréis aquí en la evaluación del diseño, está en lo positivo, porque el lapsus de 6 meses estaba guay, porque te da bastante tiempo para trabajar. Y yo soy una persona también como... a veces muy negativa, ¿no? Y veo siempre todo el trabajo que tengo por hacer, pues no veo lo que he hecho. Entonces, esos momentos estaba bien porque era el momento de parar, vas escribiendo lo que haces y de repente, hostias, he hecho esto, y te das cuenta al final de todo lo que has podido hacer y que aunque te da la sensación de que todavía tienes un montón de trabajo, pues te vas dando cuenta de que al final has hecho mucho también. Entonces, estaba muy guay. Luego, bueno, evaluación, aquí hay de todo, hay muchas cosas mejorables en este diseño, era el primer diseño que hice al llegar, no tenía muchos conocimientos de herramientas y de métodos ni de nada, pero en el fondo me ha acompañado este diseño durante toda la trayectoria y estoy súper satisfecha de cómo lo he hecho, he conseguido seguir en los tiempos y me ha ido muy bien. Entonces, no voy a meterme demasiado en la evaluación porque ahora justamente os voy a enseñar lo que he obtenido de rendimiento con este diseño, si me quieren dejar enseñaros. Vale. Entonces, ahora os voy a presentar un poco el portafolio que tengo, los 10 diseños que he hecho. Este ya lo conocéis, pero me va a servir para explicaros un poco cómo os voy a enseñar cada diseño. En cada diseño os voy a enseñar el principio y el o los libros que me han marcado durante el diseño, ¿vale? Entonces, el del aprendizaje activo es el principio de diseñar de los patrones a los detalles, porque fue el esqueleto de toda la diplomatura. Y para esto he traído estos 2 libros, que son el de Permacultura Práctica y el de Permaculture Design Companion, que son 2 libros que igual para el diseño no los utilicé, pero me vinieron muy bien al principio de la diplomatura, porque son guías, tienes como la receta, ¿no? Entonces, cuando todavía no sabes qué pasos seguir, pues estos me ayudaron mucho al principio para aclarar el trabajo. Esto, cuando quiera. No le des más de una, ¿eh? No, right. La conexión. El segundo diseño es el del huerto escolar del Tohoku International School. Este es el colegio en el que trabajé. Y para este he traído los libros de Outdoor Classroom de Natalie Millington
y el de Planet Schooling de Lucy Logan. Tengo dos, hay una razón. Este es el diseño que hice para la CDP, entonces era un diseño para todo el colegio y tal, y para este utilicé este libro, pero luego está el principio de adaptarse con creatividad al cambio, porque llegó la pandemia y tuvimos que cancelarlo todo. Y entonces para eso pues nos reajustamos, creamos una actividad extraescolar y ahí utilicé mucho este libro porque tiene, pues, está lleno de actividades para hacer con chiquis, entonces estaba muy bien. Está en castellano, pero el castellano es un poco malo. Sí, vivía en Brasil, ¿o dónde vivía esta? Sí. Luego el siguiente es el de mi paisaje interior. Aquí está el de aceptar la retroalimentación y autorregulación y todo eso, porque bueno, es el momento de pararse y pensar un poco en ti, en tus patrones y eso. Y aquí Louis McNamara, como no, utilicé además el diseño en red para hacer este diseño. Y Siggy, verdaderamente, ella tiene como preguntas en cada etapa del marco de diseño y la seguí durante todo el tiempo para el paisaje interior. Y bueno, es un diseño que me gustó, me costó, porque nunca me paro en pensar en mí. Entonces, pues bueno, fue un ejercicio también intenso, pero bueno, me vino muy bien. El siguiente diseño es el de las metodologías y herramientas, que ya expliqué en la presentación de medio recorrido. Ahí creé dos PDFs, uno para diseños de lugares y otro para diseños sociales. Para el de diseño de lugares utilicé mucho el libro de Araña, que no lo tengo porque se me ha perdido en el traslado, no lo encuentro en ningún lado. Y luego para el social, pues me puse a buscar también otro tipo de libro que ya pues igual se utiliza en el mundo empresarial, en el coaching y cosas así. Y pues llegué a encontrar este libro que es The Design Thinking Toolbox, que tiene ideas que están súper guays. Entonces, os lo he traído también. Y luego el siguiente sería el de Yao Tome, que era el diseño de mi casa urbana en Japón. El principio es el de dejar de producir residuos, porque vine de Canadá, donde teníamos ya nuestras habituras, nuestras costumbres, zero waste, teníamos ya todas nuestras tiendas de granel y de no sé qué, o sea, ya estábamos bien. Y llegas a Japón, una ciudad de 1 millón de habitantes, y no tiene, o sea, había plástico en todas partes y bueno, necesitaba como readaptar mi vida a la situación en la que estaba. Entonces, dejar de producir residuos. Y para esta utilicé mucho el libro de Toby Hemingway, de The Permaculture City. Y lo que me gustó en este es que plasma la idea de cuenca hidrográfica a la cuenca alimentaria en una ciudad. Entonces, vas zonificando cómo tu alimentación en la ciudad. Y no sé, me gustó mucho el concepto de la zonificación alimentaria en la ciudad, ¿no? Porque normalmente si no en permacultura siempre piensas a tu huerta y ya está, pero si no tengo huerta, ¿qué hago? Entonces, el trabajo ese. Y estuvo muy guay, pues justamente pues porque nos permitió reducir un montón nuestros residuos y hasta crear una microcomunidad, ¿no? La gente nos preguntaba qué hacéis y qué no sé qué, entonces fue un diseño muy bonito también. El siguiente diseño es el de Goicorrota. Es el diseño de las equivocaciones. La idea era pues, diseñar una propuesta de rehabilitación de un molino en Hondarribia, del pueblo en el que vengo, pues para integrar más que segregar, para integrar mi alojamiento, integrar mi sustento justo, integrar la idea que quería de crear comunidad y de tener un sitio para la gente en el pueblo. Y entonces pues decidí, pues voy a preparar una propuesta para el ayuntamiento para encargarme yo del sitio ese y hacer algo. Pero la observación la hice en Japón, cuando llevaba 18 años no viviendo allí. Entonces, claro, al final llegas y te das cuenta que el ayuntamiento, o sea, nunca les iba a interesar hacer una cosa así. Pero bueno, lo que me vino bien para este diseño, por ejemplo, lo abandoné, no lo implementé, pero pude trabajar el lenguaje de patrones, que ningún otro diseño lo había utilizado y me gustó mucho. Entonces, aquí os he traído el libro de Christopher Alexander, del lenguaje de patrones,
que son unos arquitectos y que tenían el lenguaje de patrones todo para lugares físicos, entonces está muy guay. Y luego también he traído el de Adam Brock, Change Here and Now, que es lo mismo, he aplicado el lenguaje de patrones de lugares para lo social, entonces también está muy bien, porque sí, porque estaba muy bien. El siguiente diseño es el de círculo de traducción de Colin, con Aline y con Claudia, y Meilín y Luisa, que no están aquí, que era la idea de co-crear un círculo de traducción especializado en diseños sostenibles y regenerativos. Aquí el principio que he puesto es el de usar y valorar la diversidad, por varias razones. Primero, la traducción. Cuando traduces libros estás valorando la diversidad que hay en otros países, la información que está en otros países que no la tienes tú disponible a veces en tu idioma. Entonces era muy importante. Luego también usar y valorar la diversidad, pues porque tocamos muchos temas muy profundos de patrones, de colonización y de feminismo y de... Entonces, pues eso, por eso he puesto ese principio. Y por eso he traído dos libros completamente diferentes. Uno que es el de preparar un plan de negocio, porque trabajamos en el plan de negocio, y para Claudia y para mí, Aline, tú ya estabas más metida en el mundo empresarial, pero Claudia y para mí era una cosa de ¿qué coño estoy haciendo aquí? Pero sí, el plan de negocios. Y luego otro libro que se llama Braiding Sweetgrass, que lo leyó, ¿cómo se llama en castellano? El de la trenza de hierba sagrada, que es de Robin Wall Kimmerer. Es una científica botánica de la primera nación Potawatomi de Norteamérica. Entonces, representaba mucho el círculo para mí. Es una mujer con muchos conocimientos científicos, ancestrales de su cultura y bueno, esa mezcla de cuidado a la tierra, de cuidado a la persona, de amor, o sea, está muy guay. Y me recuerda mucho al grupo. Entonces, eso. Luego el siguiente, que ya se pondrá cuando le dé la gana, el siguiente es el del bosque comestible de Munoa. La idea era crear un bosque comestible y un jardín medicinal para una finca de 2.000 metros cuadrados, en el que íbamos a trabajar la autonomía, soberanía alimentaria de la familia de 4 personas, y a la vez tener un espacio de experimentación para Katia, que es una herborista y que tenía la idea de crearse una empresa de plantas tintóreas. Entonces tenía ya muchas ideas para las plantas. Aquí el principio es el de obtener un rendimiento, porque la idea era de aumentar el rendimiento del terreno, que lo estaba bien utilizado. Y he traído el libro de Martin Crawford, uno de ellos, los tengo todos, que está muy bien pues, para el clima oceánico en Euskadi, porque claro, está hecho en Inglaterra, tiene muchas plantas húmedas, entonces los utilicé mucho. También utilicé estas cartas del Université de Dalvéol en Francia, de permacultura, que son cartas que te pueden hacer a preparar tu bosque comestible. Entonces tienes tarjetas por cada planta, con sus necesidades hídricas, la luz, el tamaño, las raíces, las necesidades y los servicios ecosistémicos. Y entonces, bueno, son tarjetas que utilicé mucho y que me ayudaron luego a crear la base de datos de plantas. Ya llevo la casa en final. El noveno es el del encuentro de la academia, que diseñamos con José y con Iván el año pasado para Orduña. Aquí tengo el de captar y almacenar energía, porque, no sé, encuentros como este para mí son importantes. Cuando estamos tanto tiempo online, el verse en persona, el abrazarse, el reír, beber, lo que sea, ¿no? Es un super momento para captar y almacenar energía y tener motivación para seguir. Y he traído el libro de Teaching Permaculture Matters de Rosemary Morrow, que es una formadora de permacultura que es la leche. Y lo utilizamos pues, para pensar un poco en la programación diaria, ¿no? Para organizar un poco los tiempos de descanso y todo eso. Entonces, sí, pues, utilizamos este libro en este momento. Y luego el último diseño,
que es el más personal, es el diseño que más me ha gustado. Es un diseño que he hecho para mi madre en Hendaya, que nos ha alojado, lleva alojándonos más de 1 año y medio en un piso con 2 habitaciones, estamos 6 personas. Y nada, he puesto el de usar y valorar lo marginal porque hemos decidido utilizar la entrada del edificio, que no había absolutamente nada, para crear pues, un espacio verde, abundante, que dé ganas de estar, ¿no? Y bueno, era mi manera también de agradecerle a mi madre por acogernos. Entonces, por eso es como muy personal este. Y además lo he disfrutado mucho porque, bueno, utilicé el diseño de Turi McNamara para el lugar, que nunca lo había utilizado tampoco, y he utilizado más, ha sido como un diseño más loco y me ha gustado mucho. Y para este libro he traído uno de microorganismos eficaces, porque, bueno, ha sido el momento de trabajar un poco la huerta urbana, de trabajar un poco todo lo que era bacteriológico y micelio y tal, y entonces, bueno, pues he trabajado un poco la estructura del suelo ahí en la huerta. Aquí vemos un mini resumen de todos los diseños. Se me ocurrió, fue una idea que se me hizo de voy a poner todos los diseños en un diagrama de Venn con las 3 éticas, no sé qué. Y luego lo vi puesto y me dije, ¡jo, qué feo! Qué feo, claro, a nivel de diseño gráfico, ¿no? Que están todos ahí amotrollados. Pero luego me dije, pues no, porque si miras datos está bien, porque quiere decir que todas las éticas han estado siempre metidas en todos los diseños, ¿no? Que no había solo una ética trabajada en cada diseño. Y bueno, y luego pues la idea era usar y valorar la diversidad durante toda la diplomatura. Entonces, cada diseño se puede meter en varias categorías, conseguir trabajar en 13 categorías diferentes con mis diseños. También utilicé una variedad de marcos de diseño. El tamaño del círculo depende de cuántas veces he utilizado el marco. Gogradimed lo usé mucho al principio, como os he dicho, porque tienes todas las etapas y no se te olvidan. Entonces me vino muy bien. Y luego los otros dos que he utilizado mucho han sido el de Daddy y el diseño en red. Daddy porque es rápido, fluye y en el trabajo colaborativo pues va bien. Y el de diseño en red pues también porque quería utilizar el lugar, el social y también pues porque me ayuda un poco, como alguien sabe, que tengo mis satélites en la cabeza, entonces voy trabajando en lo que me apetece en el momento y es lo que me funciona más, ¿no? También he leído más de 100 libros, soy una bestia de la lectura y nada, en el diario de actividades está verdaderamente toda la lista de los libros que he consultado o que he leído enteros. Y si tenéis alguna duda o lo que sea, alguna pregunta sobre libros, podéis mirar y me podéis hacer en cualquier momento. También he seguido una gran diversidad de formaciones, yendo de paisaje interior a método Miyawaki, a formación de formadores y cultivo de champiñones, o sea, un poco de diversidad. Y también he asistido a varias conferencias de la academia, de los británicos, de permacultura francesa, de permacultura de América del Norte. Bueno, he estado metiéndome un montón de información. También me he involucrado en muchos proyectos. Algunos de ellos ya habéis visto un poco en los diseños, en el colegio, en el COLA, pero también ahora al llegar a Euskadi pues ya me involucré más en el huerto cooperativo en el que estoy inscrita, en varias cooperativas de desarrollo de transformación social y solidaria en la zona, y también estamos creando una asociación de renaturalización de espacios y de tiempos, con Iván, con Guillem, Claudia a ver si se vuelve a animar, y con otras personas maravillosas. Entonces ahí estamos trabajando. De la diversidad a veces surge el caos también. Entonces, cuando tienes mucha diversidad, al final tienes un montón de información en todas partes. Y una cosa que me vino muy bien durante la diplomatura es que me descargué el Table, no estoy haciendo publicidad de esos, pero bueno, me gustaba porque tiene un lado muy visual que me funciona muy bien, para hacerme bases de datos, de toda la información, de los PDFs de libros y de todo, para tenerlo organizado donde estaban, para hacerme la base de datos de plantas para los bosques comestibles o para lo que fuera,
bases de datos de propagación, bases de datos de proveedores, o sea, me he estado haciendo un montón de bases de datos, que es utilizar soluciones lentas, muy lentas y pequeñas, pero que luego funcionan porque, pues eso, luego ya cuando quieres trabajar pues es mucho más fácil porque ya lo tienes hecho. Entonces, está muy guay también lo de hacer esto. Y ahora no sé lo que tengo que deciros. A ver. Eso, la divulgación. En la divulgación también he trabajado en varias cosas. Hice como en lo de los métodos y de, os he dicho, en el diseño de métodos y herramientas, hice 2 PDFs con métodos y herramientas para utilizar para diseños de lugares y diseños sociales. Lo hice en versión PDF, lo he hecho en versión tarjetas, la versión cartas todavía no está, aquí está la versión tarjetas si queréis verlo. También otros recursos visuales que hice, que son tarjetas de éticas y principios de la permacultura, que los tengo en euskera, en castellano y en francés, y que pronto en catalán también. Aquí tengo varias cosas, también tengo otras cositas. También para divulgación, pues trabajé en la página web, que esto también es multifunción, me sirve de portafolio, me sirve de profesional, me sirve para compartir recursos, me sirve para polinizar, porque es la primera página web que habla de permacultura en euskera, por lo cual me ha llevado a dar charlas en los medios de comunicación y bueno, la gente me empieza a conocer, si ahora voy a ver. También he aumentado mi presencia en las redes sociales, que era un poco contra mis límites, pero bueno, allí voy poco a poco trabajando eso. Y en las charlas y los medios de comunicación estuvimos en la feria de Bioterra, en una mesa redonda con Víctor y con Iván, a la vez que también en esa feria estuvieron Sergi, Aline, Juan Pedro, Marc y Gisela y los de Vilaberti también, bueno, un montón de gente. También he dado charlas en Hendaya para la Semana de Desarrollo Sostenible, otra mesa que hubo sobre la resiliencia alimentaria, y bueno, ahí estoy. Y también, pues claro, va saliendo el nombre de la permacultura y he aparecido pues, en entrevistas en varios artículos en periódicos y he participado en varios programas de la radio también en Euskadi. Y bueno, en resumen, que pensaba que el diseño, o sea, que la diplomatura iba a ser como ¡puf! ¡Tum! Tengo la diplomatura y ya está. Y al final, pues ya veis, ¿no? Que no, hay muchos altos y bajos en todo este tiempo. Ha habido momentos más fáciles, otros más difíciles, pero lo que está claro es que lo que me ha ayudado y me ha apoyado todo el rato es pues toda la gente que he tenido alrededor, ¿no? Aline, muchísimo. Iván, Claudia, Guillén, todo eso, no sé, todo el mundo, ¿no? Por haber estado ahí. En casa también, André, que me ha apoyado desde el minuto cero para inscribirme en la diplomatura. Y bueno, que eso, que sin apoyo, desde luego, que no creo que pudiera llegar aquí al final. Y en evaluación, pues nada, pues durante la diplomatura pienso que he podido cuidar de la tierra respetando y valorando la biodiversidad, yendo de lo microscópico del suelo a lo macroscópico, mirando ya más el ecosistema, reduciendo los impactos y aportando un poco el amor a la tierra a la gente, ¿no? Transmitir un poco eso. También he cuidado de las personas, yendo de la zona 0, empezando 0, empezando yo por mí misma, yendo hacia las zonas 5 ya con las traducciones y con esas cosas que estás contactando pues, con gente que no conoces y trabajando mucho pues, el apoyo mutuo, la escucha consciente, la comunicación no violenta y bueno, siempre he tenido las generaciones futuras siempre en mente porque soy madre y eso no me lo quita nadie y he intentado también dar muchísimo de mi tiempo a todos proyectos que veía que tuvieran valor, ¿no? Eso sí, me queda trabajo por hacer. Por ejemplo, de las soluciones lentas y pequeñas, a veces soy muy cagaprisas y por eso le suelo mirar mucho a Iván. Antes me lo decía, ahora ya ni me lo dice, me mira y así como mierda, tengo que tranquilizarme. Yo solo con mirarle ya no sé. Y
luego está pues, el de captar y almacenar energía y aplicar la autorregulación y retroalimentación, que va con el cuidado de la persona, porque si pienso mucho en el cuidado de las demás personas, pero me olvido mucho. Entonces, pues tengo que trabajarlo. Y nada, que ha sido pues, un proceso de total transformación, he conocido gente maravillosa. Y me voy pues, con una visión mucho más profunda de lo que es la permacultura y lo que afecta en la vida en general, ¿no? En vida personal y en el entorno. Y que estoy con ganas de seguir aprendiendo porque esto no se acaba nunca. Y ahora pues ¿qué? Ahora seguiré intentando dar un poco de mi tiempo en la academia, si puedo. Y pues seguir polinizando por Euskadi, que es lo que nos toca en estos momentos. Y si no, pues nada, descansar y celebrar, sobre todo eso, la cervecita, dentro de poco. Y os dejo con unas fotos de lo que ha sido estos 2 años y medio. Impresionante. Menos mal que en mis tiempos no teníamos que hacerlo tan.